Corbera está haciendo una carrera memorable. Ahí aguanta Estefanía, grande Estefanía, va a ser oro, va a ser oro. Lo que crees te crea. Extraordinario, extraordinario Mayalen Serraut. Y Tevi Portela es medalla de plata. ¡Qué locura! Ahí llega oro brillantísimo de la madrileña, espectacular. Estos juegos en lo que ha sido un final espectacular. Señoras y señores, Mayalen Serraut va a ser medalla. La unión y la confianza y la certeza de que si todas hacíamos lo mismo unidas iba a salir y somos campeonas del mundo. Mujeres del piragüismo, detrás de la palada. Un proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte. Muy buenas amigas y amigos del piragüismo y bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres del Piragüismo detrás de la palada, un proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte. Con estos podcasts que iremos realizando vamos a poder conocer más a fondo la mujer que hay detrás de cada palada en el agua, de cada entrenamiento o de cada decisión juzgada. Serán ellas mismas las que nos relaten su historia, su trayectoria y su forma de entender el deporte. En estas entrevistas sabremos la manera en la que viven la competición, el entrenamiento, la lucha, el triunfo, la derrota, las decepciones, las alegrías y el esfuerzo por superarse día a día, y todo ello enfocado en el ámbito femenino. Les habla Carlos Gallego en representación de la Real Federación Española de Piragüismo. La vida de la protagonista de nuestro capítulo de hoy está rodeada de agua desde que dio sus primeros pasos, y es que, pese a no nacer en una localidad costera, sí que lo hizo en un lugar con una gran tradición en el piragüismo. De hecho, en el lago de Bañolas se disputan multitud de campeonatos de España y, precisamente, este lugar será sede del Campeonato del Mundo de Maratón en el año 2028. Pero no fue esta disciplina del maratón la que atrajo a Judith Vergés al mundo del piragüismo. Empezó en el agua a los 4 años, dando sus primeras brazadas y donde aprendió a nadar, siguiendo los pasos de su hermano mayor en una familia en la que el deporte se ha vivido profundamente desde siempre. De hecho, con 15 años, decidió probar en el mundo del salvamento marítimo y consiguió resultados que le llevaron a ser una de las mejores de Europa en este deporte. Pero las inquietudes de Judith no se detuvieron ahí. Se mudó a Gran Canaria con 22 años y aprendió muchos de los secretos del mar que hoy en día pone en práctica en las competiciones. Es más, con 24 años estas inquietudes le llevan a probar un nuevo deporte, uno que marcaría su vida: el kayak de mar, también denominado Ocean Racing, la cual es una disciplina en la que se aunan la navegación en el mar, el kayak y las largas distancias, un conjunto que la cautivó y que ha marcado su vida desde que lo descubriese. Sin embargo, no ha desatendido las otras actividades, ya que actualmente sigue compitiendo y entrenando en salvamento acuático y en SUP. Y no le van nada mal las cosas, ya que ha conseguido medallas mundiales en los 3 deportes. En el kayak de mar también es entrenadora de niños entre 8 y 12 años, una labor que fue la que le llevó a disfrutar de este deporte. Ahora enseña a cómo trabajar en equipo, a alegrarse por los triunfos ajenos y a enseñar a que no solo gana el que queda primero. Y esto lo enseña una mujer que ha sido campeona de Europa en 3 ocasiones, 2021, 2022 y 2024.
campeona del mundo en SS2 junto a Walter Bouzan en 2023 y tiene además otros 4 terceros puestos en los campeonatos del mundo, el último este mismo año en SS1 en Durban. Pero además del deporte, Judith se define como una mujer sencilla, constante, trabajadora y que ha encontrado en el deporte y en la competición una manera de disfrutar de la vida y de contactar con la naturaleza, y que tiene mayor consideración por cómo se llega a la victoria y los valores que se construyen en el camino que por el propio triunfo. Una nómada en activo que nos concede unos minutos desde su residencia en las Islas Canarias, donde ya es una canariona más y donde seguro que ya está pensando en un año 2026 que culmina con el Campeonato del Mundo de Kayak de Mar que se disputa en la Vila Joyosa y donde seguro espera hacer un gran resultado. Muy buenas, Judith, muchas gracias por atendernos y compartir este ratito con nosotros. Buenas, nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, para empezar, cuéntanos, porque a diferencia de las demás disciplinas que aunan la Real Federación Española de Piragüismo, tú todavía no has terminado de competir en este 2025, todavía te queda un viaje a El Salvador, ¿es así? ¿Estoy en lo cierto? Sí, me quedan un par de viajes aún, de hecho ahora estaba haciendo la maleta y ahora nos vamos a El Salvador, el Campeonato del Mundo de SUP y de paddleboard. Y luego directa también a Nueva Zelanda, a una competición internacional de salvamento. Y ahí así que acabó la temporada. ¿Y cómo la afrontas? Bien, tranquila, la verdad. Ya yo me quité ya todo el peso de la temporada en Durban y esto ya es más para disfrutar. Bueno, para disfrutar, pero ¿a qué día del año vas a terminar de disfrutar? ¿Cuál es el último día que vas a competir en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda, sí. Si no me equivoco, el 31 de noviembre se acaba y luego ya sí que descanso total. ¿Un mes de descanso? ¿O cuándo empieza la temporada 2026? ¿Cuándo te has puesto el inicio ya de los entrenamientos? Bueno, la verdad que creo que cada vez estoy empezando la temporada más tarde, porque esta temporada yo la empecé al final en marzo, principios, sí, por ahí. Finales de marzo, porque tuve una lesión, entonces la empecé muy tarde. Pero de normal es verdad que siempre, aunque no empiece con los entrenamientos de piragüismo en serio, sí que estoy siempre activa haciendo muchas otras cosas. Aparte de estas últimas competiciones con la que concluirá tu temporada 2025, tenemos puesta una chincheta en la temporada que viene en el año 2026. ¿Estás ya pensando en este año 2026 y en el mundial en este mundial que tenemos en España, que aunque hay algo más de 600 kilómetros entre tu casa y la Vila Joyosa, pilla muy cerca? A ver, sí, pilla cerca, por suerte. A ver, agradezco que sea el Mundial en España, un año así más, al menos un viaje se queda en casa. Y de momento no tengo la vista, o sea, voy a ir, aunque voy a ir sí o sí, evidentemente, pero de momento no pienso en el 2026, quiero acabar esta temporada y ya luego pues nos centraremos en 2026, poco a poco, organizar el calendario y iremos viendo. Bueno, entonces, antes de terminar este año 2026, todavía vamos a recopilar un poquito cómo ha sido tu año 2025. Cuéntanos un poquito desde el inicio de la temporada cómo ha sido tu año, cómo lo has afrontado, cuáles han sido tus éxitos y cómo te has visto. La verdad que fue un inicio de año bastante duro porque estaba bien, empecé a entrenar bien, en febrero ya me encontraba muy fuerte y después tuve una lesión ahí en el hombro que tuve que estar un mes completamente parada. Claro, todo lo que hago en el agua al final implicaba el hombro, entonces no podía nadar, ni surfear, ni palear, nada. Estuve un mes ahí parada, que para no volverme loca cogía y me iba a correr todos los días casi. Y bueno, al final estas cosas pues mentalmente es verdad que creo que te afectan más que físicamente. Entonces para ahí fue un inicio bastante duro porque tienes ahí la incertidumbre de no sabes cómo vas a recuperarte, no sabes cómo vas a estar, si vas a llegar bien en los momentos pues más importantes, campeonatos importantes y bueno, decidí afrontarlo de la mejor manera que pude, muy despacio, empezar otra vez a los entrenos y todo pues poco a poco y estoy la verdad que muy, muy sorprendida un poco por cómo ha ido evolucionando la temporada, porque no me esperaba pues que se convirtiera en
en una de las mejores temporadas que he hecho en mi vida. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido esa temporada, cuáles han sido tus logros. Bueno, empezando por el campeonato de España que fue en Denia, que ahí es el que me pillaba un poco más ahí, un poco más ajustada, pero tuvimos la suerte que al menos hizo mucho calor, muchísimo calor. De hecho, es de las competiciones que recuerdo con más calor. Pero bueno, al menos tuvimos condiciones de viento y ola a favor y pude ganar el campeonato y ganar esa plaza también para Durban, que ese era el primer objetivo que teníamos. Y ya luego, bueno, tenía otros selectivos como el de salvamento, que fue el campeonato de España. También ese me daba más miedo porque al final salvamento es un deporte mucho más explosivo, ya alternas la tabla también, que el remar, pues el hombro ahí aún lo tenía me daba un poco de miedo, ¿no? Porque un mal gesto o algo que no volviera otra vez de ese dolor. Pero me encontré muy bien y salió muy, muy bien. Y ahí ganamos también la plaza para el europeo de salvamento, que fue en agosto. Y ahí así que fui mucho más tranquila. Salió un campeonato, la verdad que para mí creo que inmejorable. O sea, que pude sacar medalla en las 3 pruebas importantes que hacía de playa, cual no me esperaba, la verdad, para nada de esos resultados. Y vamos, salí muy, muy contenta y muy, muy emocionada de ese europeo. Y ya por último en Durban. En Durban, exacto. En Durban, que para mí, yo Durban me lo planteaba mucho como, más que nada, como un reto. No tenía un objetivo claro porque al final no sabes cómo va a responder tu cuerpo ante tantos kilómetros, porque de verdad que no lo había hecho nunca. Y fueron 2 regatas, una de 30 kilómetros y otra de 34 seguidas. Un día sábado una y domingo la otra. Claro, yo no había competido en 30 kilómetros, que creo que no había hecho nunca una regata de 30 kilómetros seguida. Entonces, bueno, era un poco el reto, ¿no? de aguantar las 2 regatas e intentar llegar a la segunda, ¿no? de la mejor forma posible, y me llevé otra sorpresa, ver que mi cuerpo pues reaccionó muy bien y mi cabeza mucho mejor. Y ahora estoy muy, muy contenta. Pues mira, te vamos a poner un mensaje de una persona que ha querido dejarte unas palabras. Bueno, yo de Judith solamente tengo que decir cosas buenas, ¿no? A mí como deportista me demostró de que es una luchadora nata, una ganadora 100%, que se deja hasta el último aliento en cada competición, así por lo menos me lo demostró a mí en estos años en lo que tuvimos oportunidad de remar el doble mixto en el Campeonato del Mundo. Y yo creo que un referente, ¿no? Para las futuras generaciones de mujeres de piragüismo que vengan detrás. Yo creo que tienen ahí un referente muy bueno, y ya no solamente por el nivel de piragüismo que lleva haciendo estos años, sino como persona también. Ahí están sus compañeros de club con los que trata a diario y que la adoran, ¿no? O sea que con eso ya poco más se puede decir. Walter Bouzán, ¿qué opinas, Judith? Hostia, joder. A ver, pues para mí remar SK2, hostia, conlleva por un lado, ¿no? La presión de hostia, que está remando con Walter, ¿no? Que, joder, la admiración que le tengo es muy grande. Y por otro lado, es que es un honor, la verdad que es una pasada. Y también como persona, SK2 a mí siempre me hace mucha ilusión, porque aparte de que lo gestionamos bien y llevamos muy bien, pero después, no sé, es la admiración, ¿no? Como deportista y como persona de poder remar con él. Y la verdad que agradezco esas palabras. De hecho, fuiste campeona del mundo con él en Australia. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia que, por cierto, habéis repetido más veces, la de palear con uno de los mejores palistas del mundo, y como tú así lo consideras. ¿Cuál fue su mejor consejo que recuerdes? En Australia, la verdad que esa regata me acordaré toda la vida, porque fue brutal, la verdad. No, yo sabía que íbamos a ir bien, pero no me esperaba poder llegar con esa diferencia adelante, y fue una regata que yo disfruté muchísimo porque íbamos surfeando, él iba pilotando la embarcación, que era una locura, aprovechando todo, y fue la verdad una pasada. Y ahora sí,
de consejo así que tengo muy reciente en la cabeza fue ahora en Durban, que justo antes de la salida del K1, que habíamos hecho el K2 del día anterior, que yo le decía, digo, no sé cómo, estaba justo ya en la salida y decía, no sé cómo voy a estar, porque digo, yo es que no sé, estoy bien, pero claro, estoy un poco también cansada el día anterior, y él me acuerdo que me dijo, mira, normalmente los de maratón suelen decir que el segundo día que compiten, cuando compiten 2 días seguidos, que eso, ¿no? Que se empiezan a encontrar bien a mitad de regata. Así que, ¿sabes? Que no me preocupase si al principio pues te notas más cansado, más tal, que el cuerpo tarda un poco en engrasar, por decirlo así. ¿Y te me acordé de él, porque en mitad de regata fue cuando yo empecé a encontrarme bien. La verdad que al principio me encontraba un poco regular, ¿no? De musculatura y todo, pues bastante chafada, un poco que estabas ahí un poco también con la cabeza de, será todo el rato así. Y era en plan, bueno, va, aguanta, a lo mejor, y pues, ¿sabes? Tendrás razón, que después ya me encontré, y sí, cada vez me iba encontrando mejor, y cuando llegué a meta se lo dije, joder, me he acordado mucho de ti por lo que me dijiste, porque así fue. Pues mira, espera, porque creo que también tiene una pregunta que te quiere hacer. Una pregunta que le quiero hacer es si le quedó la espinita clavada del descenso internacional del Sella y si, por supuesto, si va a volver a intentar, si va a repetir. Ay, el Sella. No lo sé. No lo sé, el Sella. Me tiene que dar un poco ahí que tenga el mes pues más descansado, más libre. No lo tengo ahí como una prioridad en el calendario porque es verdad que tengo bastante lío con otras cosas, y el año que lo hice sí me quedé un poco con la espinita, pero después la verdad que la experiencia estuvo muy chula. Y sin embargo este año fui a verlo y ya dije, es que si vuelvo al Sella es para bajarlo, para verlo, ¿no? Porque creo que me hago... Fue más porque creo que me agobié más de verlo, que fue un estrés, porque fue todo que tuve que ir rápido. Entonces digo, si vuelvo a ir es para bajarlo. Así que no sé, lo veremos sobre la marcha. ¿Y fue Walter el que te metió el gusanillo de bajar el Sella o quién fue la persona que te animó a hacerlo? No, fue Walter, sí, el año pasado. En una Copa de España, me acuerdo, en Denia, es que tienes que vivirlo, es que es una experiencia que tienes que vivirla al menos una vez en la vida, tal. Y no, fue gracias a él, que también me ayudó. Yo en verano es verdad que pasé mucho tiempo por Asturias, en Salinas. Entonces, bueno, coincidía que estaba ahí, después que lo hablamos también con Marian y decidimos hacer ese K2, porque es verdad que yo, al ser la primera vez en K1, me daba mucho respeto. Y lo bueno que es verdad que Walter nos ayudó un montón con tema piragua, con tema organización, todo. Y para mí la verdad que fue muy fácil por eso, porque encima la primera vez que yo me monté en un K2 de pista fue con él bajando el río, que yo iba temblando con un flan, vamos, porque yo de pista cero, más bien. Entonces fue muy buena experiencia. Cambiando un poquito de tercio, vamos a hablar ahora de, bueno, tu versatilidad y tu polivalencia, ¿no? Viendo tu currículum y según nos has contado, la pregunta es ¿cómo te consigues organizar para participar en tantos campeonatos de tantas disciplinas diferentes? Y si no es hasta incluso un poco estresante el llevar, digamos, participar en tantas disciplinas. Bueno, ya lo decías, ¿no? Que ahora no participas en el Sella porque casi que por tiempo, ¿no? Por coincidencia. ¿Cómo te organizas para participar en el salvamento, en el kayak de mar y en SUP? A ver, de momento tengo que decir que he tenido mucha suerte de que casi no me han coincidido nunca las competiciones. Porque es la verdad, llevo años que no me coinciden, entonces puedo jugar un poco con las 3 disciplinas. Y a la hora de entrenar, sonará raro, pero yo entreno piragüismo, o sea, yo estoy centrada en el surf esquí y lo otro es como un plus, ¿no? A mí de momento el deporte que más me da y más me gusta entrenarlo y me da más esa paz, ¿no? Es el kayak de mar. Entonces yo me centro en eso y después lo otro sí que cuando viene un campeonato de salvamento, pues sí que a lo mejor la semana antes pues toco un poco la tabla para coger sensibilidad un poco, ¿no? Uh-huh. Pero mi base es el piragüismo.
Y lo voy lo otro, pues, lo que va viniendo, pues mira, lo voy adaptando un poco, pero no me vuelvo loca porque si no, si me pusiera a entrenar todo, es que no creo que no rendiría ni la mitad porque te tendría la cabeza demasiado a demasiadas cosas y no podría. No sacarías tiempo de ningún lado. Bueno, también con el hecho de participar en tantas disciplinas diferentes, has mencionado al principio de la charla esa lesión de hombro de febrero-marzo, me decías, ¿verdad? ¿Febrero? Sí, fue por ahí, sí. ¿Cómo estás gestionando todo el tema de las lesiones que has podido tener, como por ejemplo esta del hombro y demás? ¿Cómo estás consiguiendo ser, pese a toda la competición que llevas a cabo, intentar llevar lo menos posible las lesiones? A ver, sí que voy tema, bueno, fisioterapia, 1 o 2 veces al mes, depende. El tema este de la lesión, pues sí que tuve que tratarlo ya con traumatólogo, principalmente para diagnosticar exactamente qué era, y una vez tenía ya el diagnóstico, ¿no? Pues saber un poco lo que tenía que hacer. Y actualmente hago muchos trabajos de elásticos, que creo que es lo que me ha venido mejor para los hombros. Rollo, mejor 3-4 veces en semana trabajo de elásticos, que al final tampoco te implica mucho tiempo y a mí me ha funcionado. Y eso, y intentar al menos cada 2-3 semanas y ir al fisio. Y poco más, la verdad que después creo que he tenido también bastante suerte en ese sentido, que así lesiones solo tuve esta, y están muchos años que no he tenido ninguna otra lesión que yo recuerde. Pues ojalá te siga respetando tanto el calendario para poder disfrutar de todo lo que disfrutas y de las lesiones que de momento te están respetando. Vamos a entrar en otro punto también que, bueno, es muy importante y cada vez más, el tema de la salud mental. En el kayak de mar hay muchos kilómetros que se disputan en soledad, ¿no? En esa soledad que quizás en el kayak de mar se acrecienta, ¿no? Por ser en alta mar. No sé cómo lo lleváis las deportistas de kayak de mar, el enfrentaros a la soledad de esa alta mar que hablamos. Es muy buena pregunta, porque yo ahí sí que es verdad que tuve muchos problemas al principio, porque yo al final, mi primer año que yo empecé a hacer kayak de mar, pues claro, yo vengo al final de salvamento, y salvamento siempre, bueno, tema olas y tal, esas cosas yo sí controlaba bastante. Entonces es muy diferente para mí estar en el mar cuando hay condiciones, cuando se mueve el mar, cuando está medio choppy, cuando hay viento a favor. Para mí ahí no tengo problema con que sean, no sé, como ahora han sido 34 kilómetros, como yo el problema que tengo, por ejemplo, es cuando no hay nada. Que para muchos, pues eso es una ventaja, pues para mí sé que lo puedo aguantar. Por ejemplo, me pones una regata de 20 kilómetros en platos y yo sé que físicamente te lo aguanto, pero mentalmente no te lo aguanto, porque mi cabeza desconecta y llega a un punto que digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y te centras pues en otras cosas, ¿no? En todo lo negativo, el sufrimiento, el dolor de hombros, el calor, el cansancio. Entonces es muy difícil. A mí al principio me pasaba mucho eso, que cuando una competición no había las condiciones pues que yo esperaba o que bueno, me llevaba como una decepción, ¿no? Con el deporte, de decir, hostia, pues que yo no me he apuntado a esto, ¿no? Que esto es para los que hacen maratón o no sé, sentía que, bueno, y al final te haces un poco la idea, ¿no? Que tienes que aprender a palear en todas las condiciones y trabajar sobre todo esa cabeza, ¿no? Para que no se rinda, para que funcione cuando lo que hay ahí pues no te gusta. Hay que buscar alternativas, hay que buscar pues pequeños objetivos a mitad de regata para mantenerte conectado. Incluso algo tan simple como mantener una pegatina ahí en la piragua y cuando se te vaya la cabeza pues miras ahí y ¿no? Te vuelves a intentar estar concentrado, ¿no? Es, bueno, pequeñas tácticas que es verdad que la ayuda de un especialista pues viene muy bien.
La siguiente pregunta precisamente era sobre cómo lo estabas tratando o cómo estabas mejorando, pero ya lo acabas de contar, ¿no? Con esos microretos que te pones, pues ya sea de ir, digamos, ganando sectores o ir cambiando el foco, digamos, de la carrera y no centrarte tanto en el horizonte, sino centrarte, por ejemplo, en tu propia piragua. ¿Conoces a más gente que le pase esto? O, quiero decir, porque ya decimos que es un deporte que a priori puede ser muy solitario en ciertos puntos, así que le pasará a más palistas. Sí, sí, a ver, siempre hay regatas que a todo el mundo le ha pasado y sin ir más lejos del Campeonato de España, creo que fue el año pasado, fue durísimo. Creo que es la regata más dura que recuerdo y mira que no fue larga, pero eran unas condiciones de un circuito cerrado, condiciones bueno, plato, calor, fue todo lo que me dices, ¿qué es lo peor que te puede pasar en una regata? Pues creo que te pondría esas condiciones. Y me acuerdo que yo llegué muy jodida, ¿no? Por decirlo así, a meta, que incluso me senté, ¿no? No podía respirar, no sé si fue del agobio, pero claro, me tuve que sentar, desabrochar chaleco, todo, porque me notaba que una asfixia ahí en el pecho que no podía. Y después vi que todas las chicas que iban entrando, a todas les pasaba lo mismo, o sea que al final creo que todos hemos pasado por eso y creo que también a la vez eso nos hace más fuertes, de que, bueno, pues esta regata me ha pasado eso, pues ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo gestionarlo? Pues para que la siguiente pues no me pase lo mismo, ¿no? Y es eso, buscar herramientas y sobre todo trabajar mentalmente. Y ahora en Sudáfrica fui, creo que con la cabeza muy, muy fuerte, que eso me ayudó muchísimo. ¿Y qué ha cambiado, por ejemplo, en Sudáfrica? ¿Cómo lo afrontaste con respecto al tema psicológico? Primero de no llevar expectativas, que eso es el primer punto, porque bueno, es algo nuevo para mí, tanta distancia no lo he hecho nunca y no sé cómo voy a reaccionar, ¿no? Ya vas un poco con expectativas, pues bajas, ¿no? Sí que es verdad que con el K2 sí que, bueno, estaba en mente ese podium. Bueno, pasó lo que pasó, no pudimos, pero fue, bueno, mala suerte, son cosas que pasan. Pero, bueno, aún así yo salí muy contenta porque, ¿sabes? Digo, bueno, queda mañana el K1, vamos a intentar no desanimarnos, que hemos hecho la regata, la he disfrutado un montón, hemos tenido mala suerte en la llegada, pero es eso, ¿no? Intentar, pues eso, objetivos así un poco tal y bueno, ahí fue un poco expectativa, ¿no? Y a medida que iban pasando kilómetros, pues decir, venga, llega una tercera parte, venga. ¿Sabes? Con optimismo, con una mentalidad bastante más positiva que en vez de pensar, llego una tercera parte, me quedan 20. Pues no, intentar cambiar un poco ese chip. Oye, y explícanos ya a colación de esto, ¿qué pasó exactamente en Durban en general, las condiciones? Porque hemos visto, han sido muy virales, ¿no? Los vídeos de las situaciones que ocurrieron. Realmente, ¿cómo le explicarías a una palista del slalom o del sprint o de cualquier otra de las disciplinas de la Real Federación Española de Piragüismo la situación en la que tuvisteis que navegar? Cuéntanos. Fue heavy, ¿eh? A ver, primero, la salida, bueno, salimos bien, salvamos todo bien y durante toda la regata es verdad que se veían las olas, al final, bueno, mar adentro no hay ningún peligro, ¿no? Porque al final son olas que no rompen. Sí. Es verdad que era grande, pero bueno, yo disfruté muchísimo, surfeamos, el tramo que se puso más duro, pues respondimos muy bien, de la mitad para adelante, pues fuimos apretando y íbamos muy bien y paleando muy bien y ya teníamos la tercera plaza, vamos, porque yo me acuerdo, iba mirando para atrás y es que no los veía, y le decía al terreno que vamos bien. Pero claro, quedaba lo más difícil, que era llegar a la orilla, que lo suyo, bueno, habría sido que hubieran hecho una llegada, ¿no?, en el mar y después ya gestionar cada uno la llegada a la orilla como pudiera. Sí. Porque, a ver, yo competí en salvamento en Australia también con condiciones heavy, y es que lo que había allí era muy heavy, o sea, y más para ir con unos barcos de surf ski que no son para ese tipo de olas, para nada, porque de hecho es que creo que partieron 24 dobles. Y nada, tuvimos
que yo no lo había visto nunca en la vida, ni te digo, en cualquier lado. Y tuvimos, bueno, mala suerte, enfocamos a meta, ¿no? Dejamos pasar un par de olas y decía, es que vamos a dejar pasar esto porque es que si cogemos esto es que nos estampamos. De hecho nos tocó frenar un poco, aflojar y ya después de una que vino, digo, ahora con todo, ¿no? Empezamos a remar a tope para intentar al menos pasar esa zona de peligro, que es donde te puede la ola básicamente caer encima. Pasamos esa zona, pero es verdad que la espuma que nos vino ya nos puso el barco de lado y nos fuimos para el agua. Pero dentro de lo malo, tuvimos la suerte de que pudimos agarrar el barco y no se nos fue a la orilla, porque si no nos tocaba nadar desde 100 metros que estábamos adentro. Uh-huh. Y claro, el problema después fue el subirte con un doble en mitad de la rompiente fue lo difícil, que el doble encima se puso mirando otra vez para dentro del mar. Perdimos mucho tiempo en intentar recolocarnos en esto, en lo otro. Al final, bueno, se subió Walter. Walter quería darle para atrás y dije, no, tira para atrás, porque claro, teníamos que girar el barco y ya claro, nos había arrastrado ya en la corriente. Bueno, fue un percalto, pero bueno, dentro de lo malo, pues mira, pudimos girar, pudimos llegar a la orilla. Es verdad que con la mala suerte que cuando llegamos, pues venían los que iban cuartos con una ola y nada, y a ver, son cosas que yo más que vengo del mundo del salvamento, pues yo lo gestioné pues bien, bastante bien. La verdad, yo me sorprendí de mí misma pero bueno, es algo que en salvamento ha pasado muchas veces, ¿no? Sí. A lo mejor tú vas primero y de repente te vienen desde atrás en una ola, pues 5 más y llegas y no quedas ni en podio. Entonces, bueno, son cosas que pasan y hay que ver el lado positivo. Pero es verdad que después estábamos mirándolo, Walter y yo, sentados ahí en la arena y es que era una locura, o sea, era una carnicería que es que yo eso no lo había visto en la vida. Estaba bien de ver desde fuera, pues mira, pero hostia, adentro daba miedo. Sí, daba miedo absolutamente todo lo que ha corrido, todas las imágenes de esa llegada eran, ponían los pelos de punta, así que bueno, bastante buen trabajo en ese final. Y bueno, pues al final, como tú dices, ¿no? Al final es muchas veces el coger la ola o el llegar con la ola, pues muchas veces es lo que tiene el deporte. Precisamente hablando sobre deporte y hablando en este sentido un poquito más respecto a la mujer y respecto a la igualdad, ¿no? Ya que estás involucrada en tanta actividad deportiva, ¿cómo estás viendo el papel de la mujer en este tipo de pruebas? Ya sea salvamento, surf esquí, SUP. ¿Ves el crecimiento dentro del mundo de la mujer y si crees que el nivel y la participación ha aumentado en los últimos años? Yo creo que sí. Te diría que de los 3 que practico, el que hay menos diferencias, sobre todo en número, es en salvamento. Salvamento desde pequeña es verdad que siempre ha sido igual, te diría, tanto número de chicas como de chicos siempre ha sido igual y el nivel que ha ido subiendo lo mismo, o sea, creo que hay un nivelón. Y en los otros, en surf esquí es verdad que, bueno, poco a poco ha ido subiendo y ahora a nivel europeo creo que ha subido mucho el nivel. Igual este año, o sea, tanto en chicas como en chicas en el Mundial, era la mitad del top 5 era europeo. O sea que creo que ha ido bastante en aumento. Y sobre todo ese aumento... Es verdad que... Dime. Decía que ese aumento se habrá visto en que, claro, cada vez más chicas jóvenes entran, que hay buena cantera. Sí, y se nota porque ha habido unos años ahí que sobre todo categoría sub-23 ha subido muy potente. O sea, viene cada chica que rema una barbaridad. Que suban a senior, pues ya van a dar guerra. Ya la dan en sub-23, pues, y en junior también. En junior, no, yo sí que he notado que que ha subido mucho el nivel. Comparación de muchos años atrás. Sí, la verdad que con eso... hay guerra para el rato. Pues ya estamos terminando en breve la entrevista, Judith. Tenemos un par de cositas más que hablar. Una de ellas es respecto a esos miedos que antes hablábamos, un poquito, ¿no? Ese factor psicológico, pero más al tema de la alta mar, ¿no? Esos
parajes en los que tú te has encontrado, ¿no? Parajes, digamos, pintorescos, como pueden ser Australia. Además, ¿no te da miedo encontrarte con ciertos animales? O no sé, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es la situación más peligrosa en ese sentido que has vivido? ¿Has tenido alguna especie de experiencia así? A ver, te diría que sí, no. Yo en Australia yo iba con muchísimo miedo de tema tiburones, evidentemente, y te diré que estuve ahí, al final, 9 meses y no sé si te puedes creer que no vi ninguno. O sea, vi todos los bichos que podía ver porque estuve remando con ballenas, vi ballenas saltando ahí al lado, con delfines. Y sé que estuve también remando con tiburones, pero yo no llegué a ver la aleta directamente. Entonces, sé que estaban ahí, pero no los vi. Entonces, sí, eso al principio, sobre todo, que vas, me acuerdo cuando salía al agua, pues iba con el culo apretadísimo y vas ya como buscando las aletas, ¿no? Y al final era, mira, si tengo que estar así todo el rato es que me voy a volver loca. Entonces, bueno, ya sabía que estaban ahí, pero no, nunca llegué a verlos. Entonces, ese susto no lo tuve. Sí que es verdad que en algunas veces pues remé en sitios que estaban alejados de la población, de cualquier, tal, que eran zonas así como muy remotas, condiciones un poco, bueno, difíciles por decirlo así, y claro, yo a veces me echaba al agua, de esto que te entra la paranoia, empiezas a pensar y yo estaba en el agua y decía, joder, es que no me he despedido de mis padres, es que eras tú, que aquí, que si pasa algo, que estamos de aquí a kilómetros lejos, no hay nadie. Y algunas de estas sí que he tenido, sobre todo por el sur de Australia, que es zona bastante remota. Y después otras así que he tenido, que he pasado más miedo, ha sido más cuando ha habido tormentas. ¿Y cómo se lleva eso? Ahí creo que ha sido una vez también en Australia, salimos a remar. Se veía ahí muy negro, pero bueno, de esto típico, ¿no? Venga, vamos hasta esa punta de ahí, paralelo a la playa, ¿no? Un poco para adentro, pero esa punta y ahí ya vemos. Y claro, llegamos a esa punta, llevamos 3 kilómetros y claro, de repente dar la vuelta y ver el cielo, pues negro, no, lo siguiente. Y a escuchar los truenos. Y yo me acuerdo que ahí descubrí que hay un ritmo, tenemos un ritmo más cuando vamos remando, que es el ritmo del miedo. Sí, el ritmo del miedo de sobrevivir. Y me acuerdo que yo llegué corriendo desde donde habíamos salido y con el corazón a mil, que digo, es que te cae, creo que es de lo más peligroso que hay, te cae un rayo ahí, que no. Ahí es de los sitios que pasé más miedo, creo. Qué bueno. Bueno, pues para ir terminando la entrevista hay otra persona que nos ha dejado un mensaje para ti. Vamos a escucharlo. He competido y formado equipo con Judith en la SS2 durante años. Se ha convertido en una gran competidora. Valora mucho a sus compañeros de equipo. Se ha esforzado al máximo para sacar lo mejor de sí mismo. Algo que ahora se ve reflejado en el último campeonato del mundial. Se ha vuelto muy sensata. No sé si existe una expresión similar en español, pero ahora mantiene la calma durante de las carreras. Y cabeza ahora en Judith es muy calma. Entonces, durante de carreras es, súper bien. Y una pregunta para ti, Judith. ¿Pensaste en las olas gigantes en Durban o solo competías y te acordaste de ellos minutos antes de llegar a la meta? Qué grande, Chloe. La verdad que es una deportista, es un ejemplo a seguir, Chloe. La verdad que le tengo mucha estima y mucha admiración. Es una trabajadora nata. Lo da siempre todo en las competiciones y para poder aprender de ella y competir con ella es un placer y es muy, muy buena gente. ¿Y estás de acuerdo? Y según su pregunta, sí. Según su pregunta, la verdad que yo no pensaba en la llegada. Si ibas pensando en la llegada, habría ido, toda la regata en la cabeza en la llegada y eso es algo que tú no puedes hacer nada durante la competi. Es algo que tienes que decidirlo ahí en el momento según te cuadre y ya está, y que tenga lo que tenga que ser.
Y como salga, saldrá, sí. ¿Estás de acuerdo con ella en que has conseguido tener una cabeza más sensata, como nos decía? Porque hay alguna anécdota sobre ello, sobre esa sensatez que decía. No, pero a ver, sí es verdad que en algunas regatas yo llegaba, lo que comenté antes, no gestionaba bien cuando no estaba el mar como yo creía que, bueno, que tendría que ser una regata de surf ski, ¿no? Sí. Como el nombre dice, pues surf ski. Y entonces yo muchas veces llegaba con no sabía gestionarlo, entonces llegaba con una impotencia meta de enfadada, ¿no? Sobre todo enfadada con eso, con el deporte, ¿no? Entonces no lo llevaba bien y me iba muy, muy cabreada. Entonces, bueno, poco a poco es cosas que uno va aprendiendo y sí que es verdad que ahora lo gestiono creo que bastante mejor, por suerte. Pues Judith Vergés, hemos llegado al fin de este capítulo número 12 de nuestro podcast, del podcast de la Real Federación Española, Mujer del Piragüismo detrás de la palada. Ha sido un placer tener tus palabras y bueno, tu experiencia a lo largo de esta temporada 2025 y te deseamos toda la suerte del mundo en esos últimos mundiales que te quedan de salvamento y demás. Así que nada, como te decimos, que tengas muchísima suerte y muchas gracias por habernos contado tu temporada. Nada, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad, ¿no? De poder expresarme y nada, iremos manteniendo el contacto. Muchas gracias. Creo que es una escuela de vida enseñarle a mis hijas que a lo mejor no las puedo acompañar todo lo que me hubiese gustado. Tuve ahí sentimientos de lo hago, no lo hago, y dije, lo hago, este tren no sé si va a volver a pasar. Y claro, de repente dar la vuelta y ver el cielo, pues negro no, lo siguiente, y a escuchar los truenos. Y yo me acuerdo que ahí descubrí que hay un ritmo, tenemos un ritmo más cuando vamos remando, que es el ritmo del miedo. Sí, el ritmo del miedo de sobrevivir. O sea, yo no concibo el kayak polo sin mis hermanos, porque están ahí desde que empecé y jugar con mi hermana para mí es un regalo. Y yo lo concibo pues eso, como felicidad. Al final el contar con compañeros que pueden decir cosas así sobre ti es la mayor recompensa que podemos tener en un colectivo. A bien ser tiene que ser invisible. Entonces muchas veces nos encontramos con situaciones un poco desagradecidas, pero es que al final esa parte, cuando las cosas salen bien y cuando realmente terminas satisfecho por lo que crees que está bien hecho y por lo que es justo, es lo que siempre recompensa. Necesitábamos que nos diesen cariño y que él nos estaba dando cariño, que lo que crees te crea y que el universo es mente. Entonces primero lo sueñas y luego lo creas, pero sin soñarlo no puedes conseguir nada. Las chicas en el piragüismo han dado un salto muy grande, creo que también ya estamos marcando una figura muy importante y creo que van quedando muy pocas diferencias entre hombres y mujeres. Por diferentes circunstancias he aprendido a valorar las cosas importantes de la vida. Lo más duro que tenía que vivir en mi vida, la pérdida de mi madre, que para mí era la persona más importante de mi vida, pues ha sido un golpe bastante me ha desubicado mucho, ¿no? Que al final pues yo no me lo esperaba todavía, ha sido todo muy rápido y me di cuenta de que en esa hora y algo que estaba entrenando, pues me estaba centrando en mí misma y no pensaba en nada más. Entonces la verdad es que, mira, en el momento más difícil de mi vida es cuando más he disfrutado de remar. ¡Las Tanias, vais primeros! Para mí eso es que guay. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Y cada año, ¿no? Siempre tenés ese feedback y la gente te reconoce. ¡Las Tanias, vais primeras o segundas! Porque tenemos también una récord de platas. Entonces, bueno. Si algún día vuelven a vaciar el lago de la casa de campo, se van a encontrar una de penas, una de disgustos, una de problemas que todos hemos dejado allí paleando. Tú llegas allí y te olvidas porque lo único que tienes que hacer es meter la pala, sacar la pala, meter la pala, sacar la pala. Entonces es una cosa súper beneficiosa. Fue una decisión muy difícil porque, pues eso, llevas toda la vida en un club, ahí he aprendido a nadar, a jugar al tenis, he hecho también 8 años hockey y llevo 20 años en piragüismo, pues me han tratado siempre muy bien y no me podía ir pues sin ninguna razón y al final pues me hacían sentir aquí como en casa, yo me sentía así y es un poco
pues un poco el sentimiento, aparte de deportivo por lo que te he comentado, pues emocional también, de decir, me siento como si estuviera en casa, pues ¿por qué no voy a darme la oportunidad de decir, creo que estos años aquí los voy a disfrutar? Atrévete a hacer un deporte diferente que te va a hacer viajar por el mundo y conocer nuevas culturas, personas y formas de vivir. Centrarnos en el proceso y no en el resultado, porque al final los resultados pueden que lleguen, puede que no lleguen, pero lo que no podemos dudar nunca es en el proceso, en el camino, y pelearlo desde el principio siendo trabajadores, siendo constantes, confiando en el camino y bueno, pues esos momentos de ansiedad, de querer ya resultados, frustran mucho al deportista, entonces buscamos cuidar mucho esos momentos que son tan complicados para ellos. Que no escuchase juicios ajenos ni las valoraciones de nadie, porque era mi cuerpo, mi embarazo, mi deporte, y que hiciese todo en lo que yo me sintiese bien. Es que lo soñé así y ha sucedido así, y estoy muy contenta de poder haber vivido, ¿no? Bueno, y por seguir viviendo, ¿no? La maternidad que he querido, no la que me han impuesto, no la que me hayan dicho que tiene que ser. Mujeres del piragüismo, detrás de la palada. Un proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte.